Saludos, buenos días, aquí estamos, iniciamos en lunes que está, yo diría que más o menos tranquilos en términos de informativo. Por supuesto con el tema que manejamos y que venimos manejando desde hace varios días, que tiene que ver con la situación de Haití. Yo creo que por primera vez ese tema no es utilizado como en otras ocasiones aquí en República Dominicana, que es prácticamente como punta de lanza o como excusa para un poco movilizar el avispero del postnacionalismo moderno, digo yo, de un grupo de personas que, bueno, se disparan y sin profundizar en el tema a partir de la banalidad que le dan el tratamiento, en muchos casos influenciados por grupos que sí saben perfectamente hacia dónde se conducen y qué procuran en el tratamiento con el tema haitiano. Las redes que estuvieron bastante activas con relación a esto. Y por supuesto una situación que podría irse de las manos, e incluso desde las iniciativas desde lo oficial de esta administración, en la coyuntura en la que se encuentran nuestros vecinos de Haití, que es bastante complicada, es muy difícil, es una crisis que profundiza terriblemente, que puede llevar ya mucho más allá del caos a Haití. Y esas expresiones de la gente, esas intervenciones de la gente a través de las redes sociales, señores, utilizando el morbo de gente que sin ningún viso de verdad se han prestado simplemente para estimular situaciones y distorsión, ¿no?, respecto a lo que debe ser la preocupación de República Dominicana, por un lado, versus la situación per se en Haití. Y lo digo porque hemos visto incluso, a mí me hacían un comentario, por ejemplo, en mi canal de YouTube, refiriéndonos, claro está, al tema desde la preocupación, porque vuelvo, insisto, es lo que ha tomado la principalía, ¿no?, en estos días, y por primera vez no para la manipulación, sino desde la preocupación real, y los comentarios eran en la dirección de que ustedes, sus opiniones parece que le colocan a favor de República Dominicana, a favor de Haití, en contra de República Dominicana, en la percepción de mucha gente de que hay una guerra entre República Dominicana y Haití, que no es así. Y yo quiero llamar la atención con el tratamiento incluso que se ha dado desde el oficialismo, con respecto a este caso. Hay gente que no están entendiendo que Haití está en una situación complicada, una situación que viene desde hace mucho y que profundizó con desde que asumió la presidencia el malogrado presidente Jovenel Moïse, ustedes recuerdan, y ha ido deteriorándose con la incursión de esos grupos vandálicos que han tomado todo el control de ese país, por supuesto estimulado desde esas mismas élites, desde la élite haitiana, muy similar, muy parecido a lo que fue la presencia de los Tonton Macoute en tiempos de esa dictadura duvalierista. Ahora, bueno, pues el asunto ha agravado muchísimo más, y por supuesto la preocupación es legítima de este lado de la isla. Lamentablemente, o como sea, nosotros compartimos la isla con Haití. Y como compartimos la isla con Haití, el impacto de lo que sucede con nuestros vecinos nos afecta a nosotros terriblemente. Algunas medidas con las que podrían estarse de acuerdo, otras no, por supuesto, en medio de esa preocupación, y que yo creo que ha sido y ha permitido, ¿no?, esas actuaciones y malas interpretaciones y estímulos, ¿no?, de una serie de conductas que yo creo que podrían hacer más mal que bien, e incluso que podrían crear situaciones que se fuesen de las manos, como es el hecho, por ejemplo, de lo enérgico que ha sido el propio presidente de la República cuando ha hablado de los casos, por ejemplo, de los estudiantes, algo que hasta por coherencia no se puede de ninguna manera aplaudir, ¿no? Y eso también con el caso de los hospitales, de los ciudadanos haitianos que vienen a procurarse salud a República Dominicana. Entonces, hay quienes entienden qué es eso.
que es una guerra entre República Dominicana y Haití, no entienden que en una situación de dificultad el tema y la preocupación es la avalancha que podría pasarse a nuestro país, por supuesto, en medio de la desesperación y por un tema de sobrevivencia, que es lo que podría ocurrir. Y a partir de ahí, bueno, pues tener conciencia de cuál es el rol que nosotros jugamos, sin tener ahora que empezar a hacer la revisión, que yo creo que eso es importante, porque es pagar un poco esa indiferencia que hemos tenido, por ejemplo, con todo el tema migratorio. No hemos hecho lo que ha correspondido, porque solamente lo que nos hemos limitado en muchos casos, y para eso han habido bastantes beneficios y muy buenos negocios, en traficar con la crisis. Entonces, a veces hay mucha ligereza, se habla de hacer una revisión en torno a las leyes migratorias. Yo creo que se pierde también un poco la perspectiva respecto de estos casos. La migración haitiana no solamente se limita a lo que ocurre, por ejemplo, en la metrópoli, en la ciudad, en la gente que tú ves, en el frutero que te vende la fruta. No, señores, en términos de la producción, en términos de la presencia en los niveles de producción rural, por ejemplo, en la producción de cacao, la producción de café, ¿no? La producción de banano. ¿Qué implica eso en términos de negocios y en términos de ganancia? ¿Qué deja eso al país? Esa presencia de mano de obra haitiana no regulada, que ha sido, yo pienso, esas fallas de origen que nosotros hemos tenido respecto al tratamiento del tema haitiano. Estamos esperando hoy, y ojalá que llegue a tiempo, porque hay algunos enfoques interesantes que podría hacer al ex embajador haitiano en República Dominicana, a Paul Arcelin. Debió estar con nosotros ya más temprano. Esperamos que se nos pueda incorporar en algún momento, porque hay un elemento interesante, y es el tema minero y el impacto en Haití. ¿Cuáles son los que desde ese espacio, desde ese escenario, justo en esta misma coyuntura, quiénes estarían lucrando? ¿Quiénes estarían entonces estimulando negocios, pero negocios de gran magnitud también con el tema minero? Porque, señores, no es verdad, ciertamente Haití es el país más empobrecido del continente, pero no es que Haití está a la quiebra. No, definitivamente no, sino tú no podrías justificar entonces cuál ha sido el papel que ha jugado esa oligarquía haitiana respecto a la mayoría de la población. Eso en detalle y con elementos bastante interesantes, y que involucra, por supuesto, a algunos países de esa comunidad internacional que se ha mantenido bastante indiferente. Bueno, pues desmenuzar con datos interesantes, yo creo que sería muy importante que nosotros pudiéramos consumir. Así es que vamos a esperar a que se nos integre un poquito más adelante el señor Paul Arcelin para que nos dé algunos detalles sobre el tema minero en Haití. Es cierto que Haití es un país que está totalmente a la quiebra. ¿Qué pasa ahí en esa zona norte de Haití? ¿Qué pasa con el tema de la explotación minera? Es cierto que son tierras que no producen absolutamente nada y que solamente se han limitado a esa devastación y lo que nosotros hemos estado viendo y lo que se ha vendido. ¿Eso es así? ¿O hay quienes están realmente lucrando de manera impresionante respecto a la situación haitiana? Mientras tanto, aquí, de este lado de la isla, yo creo que hay que parar, yo creo que hay que darle un giro al tratamiento que se le ha estado dando al tema en esta coyuntura, en momentos en donde ciertamente de manera estrepitosa la situación haitiana se complica cada vez más, y por supuesto esa lógica de la gente. Óyeme, nosotros escuchamos y vimos como decían audios que empezaban a circular y a decir, e incluso que si ustedes tienen empleados haitianos, porque podrían... No, por favor, nada menos cierto que eso que se puso a circular, nada menos cierto. Entonces, esa banalidad con la que se trata el tema, de la gente que desconoce cómo hacerlo, y por supuesto de muchos medios que se prestan a estimular todo ese morbo,
yo creo que es una barbaridad. Vamos a hacer una pausa ahora, obligada. Me parece que tenemos ya a nuestro invitado. Qué bueno. Bueno, pues perfecto. Vamos a conversar entonces en un momentito con Paul Arcelin, ex embajador de Haití en República Dominicana. Y vamos a centrarnos ahí en el tema minero. Sí, así es, en el tema minero de Haití. Vamos, regresamos. Bueno, señora, aquí estamos y qué pena que ya casi a la vuelta final, porque son tantas cosas las que tenemos que conversar, pero por fin ya está aquí con nosotros Paul Arcelin, ex embajador de Haití en República Dominicana, escritor, docente, intelectual y un conocedor y seguidor de la política, de la coyuntura haitiana, de lo que pasa ahora, y por ahí vamos a comenzar. Vamos a hablar del tema minero, porque también está con nosotros aquí un experto en seguridad cibernética, es Berg Yassan, que para ver el tema minero, que hoy lo vamos a hacer a manera de introito, de introducción, porque de hecho ya los tengo comprometidos para que completando la hora, el jueves nosotros veamos entonces en detalle todo este tema. Pero bueno, saludo, Paul, buenos días. Buenos días y muchas gracias otra vez. Sí, está complicada la situación, muy complicada. En su programa tan interesante. Gracias, muchas gracias. Muy complicada la situación ahora y quería que me hiciera una valoración respecto a esta coyuntura a partir de lo que ocurre en Haití, el tema de las bandas, de cómo está ahora mismo centrado, como si fuese el gobierno, pero sobre todo también lo que se ha dicho también de este lado, la posición del gobierno dominicano en el tratamiento del tema. Lo que lo puedo decirle es que la situación es cada día más caótica y las bandas controlan una gran parte de Haití, especialmente donde abastecen el pueblo haitiano con la gasolina. Nadie puede llenar el tanque de su carro, los hospitales son bloqueados por el escasez de gasolina. Y es lo que estamos viviendo en Haití, a pesar de que en algunos lugares todo parece normal, especialmente afuera de Puerto Príncipe, como en Guanamete lo estamos viendo que la gente iba en la frontera a comprar. Pero el presidente de la República Dominicana ha pedido que Panamá, Costa Rica, Argentina, México ayudan al pueblo haitiano a obtener la paz y la seguridad. Pero allí, lo que lo entiendo, no para invadir Haití, es para ayudar a Haití económicamente, pero porque nosotros estamos en contra de cualquier invasión. No se ha hablado de invasión, el presidente habló de ayuda. De ayuda. Ajá. Entonces mucha gente cree que el presidente está hablando también de la ocupación de Haití por las Naciones Unidas o la OEA. No es así. No es así. Claro que no. Nunca lo ha planteado así, según lo que lo entiendo. Y él sabe que el pueblo haitiano no quiere que pisotee otra vez el suelo haitiano con una ocupación que nunca ha dado nada. Si no, pregúntate el papel de la MINUSTAH, por ejemplo. El papel fue caótica. Mira, hemos visto cuando la MINUSTAH estaba ocupando Haití, los soldados de India, Pakistán, dejaban su ametralladora en el suelo en muchos restaurantes para que los jóvenes los cogen, para que sigan el desorden. Así como ellos ganaban en su país 10, 20 dólares y en Haití ganaban 500, 1000, 2000, 3000 dólares. Eso les interesaba que la ocupación de Haití sigue. Y no hay duda que el gobierno haitiano está haciendo todo lo posible para que Haití llegue a ser ocupado. Así ellos piensan que pueden salvarse, porque ellos han
llenado su bolsillo con el dinero del terremoto, de las organizaciones estatales, del Petrocaribe, más de 4.000 millones de dólares, el terremoto más de 10.000 millones de dólares, y las organizaciones estatales, y ellos han planificado otra cosa bastante interesante para robar, que cada llamada telefónica ellos cobran $1.50, 50 centavos. Es algo terrible. Son una banda de criminales con corbata. Ellos son peores que las bandas hoy día que controlan una grande parte del territorio de Puerto Príncipe. Entonces, estas bandas que dirigen Haití, es algo terrible. Y ellos se han organizado para quedarse en el poder, y uno ha visto cómo ellos han matado a Jovenel Moïse. Esa incursión que nosotros vimos en estos días a través de los medios de comunicación del mentado barbecue, así se pronuncia, que es que parte de una de las bandas que más incidencia tiene en estos momentos. ¿Usted cree que esa es parte de esa misma estrategia? ¿Utilizan incluso ese lenguaje crítico respecto a esa oligarquía haitiana cuestionador? ¿Es parte de esa estrategia? Ellos son ellos que han creado barbecue. Son ellos. ¿Entiende? Entonces, hoy día, estas pandillas son controladas por el Estado. Son pandillas del Estado. ¿Cuál puede ser la salida en esta coyuntura? ¿Qué es lo que se visualiza? Por supuesto que la intervención luctuosa no puede ser. De solidaridad pudiera ser, ¿no? Considerarse, y de responsabilidad histórica probablemente de esa comunidad internacional. Responsabilidad histórica que han evadido. Pero aparte de todo esto, ¿cómo visualizan ustedes entonces la salida en este momento, en lo inmediato, en que parece que Haití va, óyeme, rumbo a la hecatombe, parecería? Yo creo que el ejército haitiano, si las organizaciones internacionales y los países que controlan Haití deciden de permitir que el ejército haitiano llegue a obtener armas, porque el ejército haitiano tiene un boicot, un embargo sobre armas, y es el solo país en el mundo que no tiene ejército. Es un crimen de lesa patria los que han planificado la destrucción del ejército haitiano. Pero hay más o menos 1.500 a 2.000 soldados, y muchos de ellos han estudiado en ingeniería, agronomía. Son listos, con la ayuda de los exmilitares haitianos, que son viejos, 40, 50 años, pero pueden. El ejército, este pequeño ejército, puede poner paz y seguridad en Haití. Es lo que yo creo. No necesitamos ocupación. Sí, bueno, y la verdad, siempre escuchamos el Haití, el país más pobre del hemisferio. Yo siempre he dicho el país más empobrecido. Y precisamente aprovechamos contigo, Bej Hassan, ya dijimos, experto en seguridad cibernética, porque la gente piensa pobreza, minería. En Haití, ¿qué hay que buscar? ¿Por qué esa comunidad internacional entonces se pone de espalda? ¿Por ese empobrecimiento que parece llegó a su punto? ¿O en términos, por ejemplo, minero, que es un conflicto que nosotros tenemos de este lado de la isla? También Haití. Ahí, ¿qué habría que buscar? Y lo vamos a hacer como introducción para después más ampliamente ver el tema. Y con eso te saludamos a ti también, Beck. Explícanos esa parte. Muchas gracias. El saludo a todo el mundo. Me va a explicarlo
en inglés. Yo pienso que el embajador podría ayudar para la translación, la traducción. Entonces, dos cosas. Primeramente, In the situation in Haiti, la situación haitiana, I think and I believe Yo that creo, we yo can pienso. we can have a 3-step solution. 3 etapas de soluciones. First Primeramente, is to find Haitians in Haiti de conseguir haitianos en Haití that are ready and willing to offer a collective front, unity. llegar a presentar un frente colectivo. What I mean by that, we Lo que need quiero decir 3 con eso. names, 3 people. We need 3 names, 3 people, Necesitamos un consejo de Estado. okay? Un consejo de Estado. Okay. But saying we need the council is very abstract. That's why I want 3 names. So everybody, the population, the international community can understand these 3 people's, these 3 persons or people that can really help the country. Ok. Y gente que podría realmente ayudar A través de un consejo de Estado. a través de un- Uno. Second, Segundo, we need to have the security forces in Haiti united with the support of an international partnership. necesitamos que lo internacional ayuda ¿Cómo? a la seguridad, las fuerzas de seguridad de Como segundo Pri- elemento de sí, solución. exacto. Primero, entonces, que necesitamos Consejo de Estado, intervención de la comunidad internacional. No la intervención, que la organización local de la policía Ajá. y las Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas. colectivamente establecen una proposición, un propósito, proposition, y llama para la ayudar. ¿Entiendes? Está diferente de O sea, llama para ayudar. la ayuda desde la organización de esa comunidad haitiana. Exacto. O sea, Ok, primero está- es organizarse internamente y a partir de ahí, Exacto. entonces, la intervención en Intervención- términos de ayuda, para que no se Exacto. confundan los términos. Exacto. Ok. Y como eso necesitamos, que en inglés estamos calle de charge, en francés, que los elementos de seguridad de Haití, Fuerza Armada, la policía, pregunta con una lista de qué necesitan los soldados, soldados y todo. ¿Cómo eso está diferente? La solución viene de Haití con una ayuda específica Pero de eso- los elementos haitianos. Pero eso se puede hacer ahora mismo con esa situación de esas bandas, de esas gangas, de esos grupos delincuenciales que han tomado la ciudad. Sí ¿Cómo es se haría? sí es posible, porque Sí es posible. necesitamos hablar con Barbecue, hablar con Lamo Sanjou, que está responsable, el jefe de Katsama Roseau, si los ex militares, ¿cómo se dice? Militares. militares. Sí, así es. Militares. Tiene un proyecto y necesita hablar con Barbecue. Barbecue va Se a hablar. incorporaría como parte de... No, No. podría hablar para neutralizar las acciones. Ok. Pues necesitamos a contactar como una negociación, Ok. ¿ok? Porque si la Barbecue no ve nada de concreto, él va a continuar en su Acciones delincuenciales. acciones. Entonces, si tenemos una fuerza con un plan
Y como eso se va a hablar con todo el mundo, cuando hablo de todo el mundo, incluyen los bandidos. Ok. Y como eso, primero, consejo, estoy esperando el consejo, 2 meses, no consejo, lo esperar. Segundo, la fuerza. Necesitamos una fuerza, no una fuerza de intervención, una fuerza local. Podemos hacerlo con una parte Susana, de la policía y una parte de la Fuerza Armada. ¿Okay? Se llama un task force, joint task force. Neutralizar entonces a esos grupos vandálicos y esa oligarquía ahí. Exacto. Y the third part, la tercera parte. Está un mini Marshall Plan. The Marshall Plan. Un plan Marshall. Exacto. Mini Marshall. Un plan mínimo, Exacto. Okay. Pero no como fue en Europa, en Francia. Eso podemos hacerlo con dinero que tenemos en Haití, con los industriales haitianos, proposar un proyecto para cada barrio. Exacto, for each sectors in Coadebuque. Tenemos un plan con hospitales, escuela, parque y todo eso, con una estimación del precio y todo. Vamos a Cité Soleil, lo mismo. Okay. Vamos a Matizan, ¿okay? Como lo mismo. ¿Okay? Y como esto, 3 partes. Porque cuando hablamos del gobierno, ¿qué va a hacer el gobierno? Nadie sabe. Tampoco no hay gobierno en eso. Exacto. El nuevo consejo necesita... ¿Lo integraría ese nuevo consejo entonces policía, Fuerzas Armadas? No, perdón. El nuevo consejo que ustedes plantean como primer elemento, ese es el segundo elemento. ¿Quiénes lo integrarían en este caso? Yo pienso que por the Council of Ministers, embajador. El Consejo. Yo creo que por el Consejo de Estado, según él, los ministros haitianos que existen ahora, que pueden ser eliminados dentro de unos días también, uno de ellos quizás podría ser miembro del Consejo de Estado y los partidos políticos también pueden nombrar uno. Y hay tantas organizaciones que podrían ser. Lo esencial es crear este Consejo de Estado. Entonces, 3 miembros. Un miembro del Consejo de Ministros, del gobierno actual. ¿Okay? Pero no con doctor Ayanari, un otro. Okay. El otro miembro está un miembro de los acuerdos, todos los acuerdos juntos presenta una persona. Y the third person de la diáspora. 3 miembros. Como eso tenemos todo el mundo, ¿okay? Todos los partidos, un miembro, el gobierno, el poder actual, un miembro. ¿Eso es solamente una propuesta? ¿O es una propuesta. No se están dando pasos en esa dirección aún, sino una propuesta de salida a la situación. Exacto. Okay. Con los 3 puntos. Entonces, tenemos que hablar también. Es por eso que el doctor está con nosotros para hablar de las minas. Óigame, doctor, Porque y la verdad es que no, es que yo lo que quiero es comprometerlo. Entonces yo no sé si cómo está su agenda, pero Beck y Hassan, nosotros queremos que usted esté con nosotros el próximo jueves, no problema, para hablar sobre el tema minero. Ojalá usted pudiera venir también, Paul, porque hoy solamente pudimos utilizar
media hora, y yo creo que ese es un tema bastante interesante, y sobre todo la propuesta que ustedes están haciendo, yo creo que podría arrojar mucha luz y podría ser esperanzador. Así que si yo quiero comprometerlos para el próximo jueves, y decir que además el señor Paul Arcelin tiene este libro que está publicado, que es La danza de los Hanky Panky, que esta es su versión en inglés y que ya viene la versión en español. Vamos a hablar de eso también. ¿Qué es la danza de los Hanky Panky? Claro, tiene que ver con esas oligarquías empresariales, allá, acá, en lo que ha estado ocurriendo. Así que ahora no me queda más que agradecerles y comprometerlos para que arranquemos a las 10 el próximo jueves posible. ¿Lo podemos hacer? Vamos a tratar. Entonces, allá ustedes saben, el jueves a las 10 aquí nos reencontramos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar especialmente del tema minero. Del tema minero, Así es. porque dicen que Haití es pobre, es uno de los países más rico que uno puede imaginar. ¿Entiendes? Así que nos reencontramos el jueves con ellos y mañana, por supuesto, estaremos aquí de nuevo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación.